Mercado Central. 9:07 a.m. Es momento de hablar de empresas y de geopolítica. Bueno, porque el mundo actual ha hecho que esto último pese cada vez más en la actividad privada. La semana pasada Estados Unidos anunció el aumento de los aranceles a ciertos productos en el mundo de ciertos países, entre ellos a Chile y entre ellos también al salmón. Bueno, para hablar del impacto en la industria nos acompaña a la distancia Loreto Seguil, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón. Loreto, gracias por acompañarnos nuevamente en Mercado Central. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias aquí por la invitación y efectivamente estamos aquí en el sur, en Puerto Montt. Así que encontramos un lugar para conectarnos que hubiera buena señal. Visitando las plantas. Sí, básicamente hay una actividad muy importante que es la Semana del Salmón, donde se ha hecho una actividad con más de 50 restaurantes, hay una actividad en la plaza de Puerto Montt, esto lo está liderando efectivamente el alcalde Wainwright de Puerto Montt, compromiso con el gobernador Santana, estuvo el ministro de Economía, hay mucha gente, así que yo diría que son instancias muy importantes que se están dando desde las regiones y qué mejor que la Semana del Salmón con muchas actividades y una oferta gastronómica que representa también lo que es la salmonicultura en el sur de Chile. Sí, y es un momento también para poder entender cuál es actualmente la situación de los distintos asociados, ¿no? ¿Cómo están ingresando en este minuto los salmones al mercado estadounidense? ¿Están pagando ya un arancel del 12,5% o continúan con el del 10%? Bueno, efectivamente, lo que salió en la prensa el viernes pasado era porque hasta ese día estaba activo el anterior arancel y hoy día está aplicándose el arancel del 12,5. Esto fue producto, Gabriela, de la investigación del USTR respecto, y eso es bien importante porque se ha desinformado mucho y yo creo que es muy importante aclarar que la investigación que emprendió Estados Unidos era una investigación asociada exclusivamente a si existía o no en Chile una legislación que permitiera asegurar que no importábamos bienes de otros países. Y eso es bien importante, de otros países con posibles trabajos forzosos. Por lo tanto, nunca se ha acusado a Chile, nunca se ha dicho por parte de Estados Unidos que hubiera alguna investigación o alguna percepción de trabajo forzoso. Por lo tanto, yo diría que eso es algo medular y que para nosotros es muy importante que quienes nos ven y nos escuchan lo sepan. A propósito de eso, hubo ruido también sobre el trabajo que realizaron o los dichos de la Fundación Libera y Ecoocéanos. ¿Han podido clarificar también esa información? Bueno, justamente es lo que hemos estado trabajando. Yo diría que más que clarificarla, yo quiero acá ser muy clara. Yo creo que lo que se ha hecho muchas veces en este proceso ha sido desinformar y yo creo que en estos temas de parte imagen de quién, país, perdón, Loreto? por parte ¿Quién ha de desinformado? por parte de ONG Libera. Yo creo que en ese sentido es importante decirlo porque finalmente cuando hablamos de temas país, cuando hablamos de la imagen de Chile, cuando hablamos de Chile en el mundo, nos ha costado mucho, Gabriela, poner a Chile, que estamos tan lejos de todo, estamos tan al sur del mundo. Entonces, yo diría que aquí hay que ser muy responsables y yo siempre lo digo, cuando uno quiere Chile, entonces no desinforma y realmente lo que hace es que pone a Chile con la imagen que tiene de buena forma. Yo diría que hoy día no ha sido bueno lo que ha pasado porque desinformar es no querer a Chile y eso es lo que a nosotros obviamente no nos parece como país. Somos muchos los sectores productivos que estamos siendo afectados por los aranceles. Por lo tanto, esto no es contra la salmonicultura. La imagen país se cuida para todos y todos los que somos parte de nuestro país y eso es lo que nosotros defendemos. Ahora, solamente para poner algo de contexto, Loreto, esto es porque hubo audiencias hace un par de semanas en Washington donde las ONG Fundación Libera y Ecoceanos dijeron que en Chile existirían casos de trabajo forzoso, particularmente en los sectores que mencionabas tú, en el sector del salmón, entre otros. Entre otros. Es que yo creo que eso es bien importante, Gabriela, porque finalmente decir que en el año 2026 es trabajo forzoso o hay atisbos de trabajo forzoso en Chile, derechamente es mentir. Yo creo que cuando Chile hoy día tiene estándares laborales que han permitido firmar convenios internacionales, nosotros tenemos firmados convenios de la OIT. No nos olvidemos que la OIT para el Cono Sur está en Chile. Entonces, yo diría que tenemos que ser muy responsables y ese es el llamado. Yo puedo entender los derechos que cada uno quiere ejercer,
pero eso no puede ser en desmedro de una imagen país que tanto nos ha costado poner afuera y que yo creo que no hay dobles lecturas. Yo creo que en forma transversal todos defendemos la imagen de Chile, todos defendemos la institucionalidad y hoy día hay que sentirse orgulloso de los estándares laborales que en Chile tenemos y que yo creo que no se pueden poner en duda. Ahora, entiendo, Loreto, que tú has dicho de que estas acusaciones no incidieron finalmente en la decisión de Estados Unidos, que fueron otros los No temas. tiene, es que efectivamente yo creo que aquí hay que ser muy precisas y mi llamado no solamente a Libera, sino que a todas las organizaciones y organismos que estamos relacionados, es a ser muy serio, Gabriela. Mm. La pregunta del USTR era muy precisa. Si existía una legislación en Chile que asegurara que no importábamos, o sea, no tiene que ver con Chile, tiene que ver con otros países, la importación de bienes de otros países con trabajo forzoso. Mm. Y efectivamente, como país, no tenemos una legislación específica para la importación de Sí, bienes de otros países. sí. Entonces, efectivamente, la respuesta no fue la que, de acuerdo a la normativa de Estados Unidos, nosotros tenemos que tener, pero lo que valoramos es la agenda paralela, Mm. bilateral, que está teniendo Cancillería con Estados Unidos por el tema arancelario. Antes de entrar en ese tema, en la agenda que está impulsando Cancillería, hablemos del impacto en la industria del salmón, porque finalmente el aumento del arancel es del 10 al 12,5%, es decir, son 2,5 puntos porcentuales más. ¿Cómo pega eso en los márgenes? ¿De manera acotada o es algo relevante para las empresas chilenas? No, es algo muy relevante, Gabriela. Estados Unidos es nuestro primer mercado y eso es importante decirlo. Esto es una preocupación y le pega muy fuerte a la salmonicultura chilena. Y lo que muestran las cifras es que gran parte de este arancel lo ha absorbido las empresas en sus resultados operacionales. No lo han Por lo traspasado al tanto, consumidor. exactamente, por lo tanto, ha afectado a la competitividad de la salmonicultura chilena. Esto es algo muy relevante y por eso que agradecemos, por ejemplo, cuando el canciller nos invita y tenemos estas reuniones de todos los sectores exportadores, Mm. en particular la salmonicultura, porque es algo que indudablemente sabemos que se está avanzando, sabemos que hoy día se están teniendo reuniones bilaterales, no es casualidad las reuniones de alto nivel que tuvo el Sí. canciller en Estados Unidos con el secretario de Estado Marcos Rubio, con el presidente USTR, eso está dando frutos, está dando resultados, y en lo personal, desde el Consejo del Salmón, que además representamos los productores de salmón de Chile, estamos trabajando con la autoridad, estamos a disposición, como ha sido no solamente ahora, ya llevamos varios meses trabajando en esto. Perdona, Loreto, ¿cuáles son esos resultados que se están viendo? Porque Yo por diría el que, lado, por el lado de la audiencia uno lo que ve es solamente un aumento de los aranceles. a ver, respecto de la pregunta Mm. de si teníamos una ley para asegurar la no importación de bienes por trabajo forzoso, efectivamente, lamentablemente, fue desfavorable porque no teníamos una legislación y estoy segura que en los próximos meses y próximos años Chile como Estado vamos a desarrollar algo de eso. Ujú. Pero mientras tanto, Gabriela, ¿cómo no vamos a valorar que efectivamente producto de las reuniones del canciller que se haya juntado con Marcos Rubio, estemos hoy día, y no lo digo yo, lo dijo la subsecretaria Esteves, ya estamos con reuniones con el USTR Ujú. para que ciertos productos, incluyendo el salmón, estemos en un anexo especial Ujú. donde no tengamos arancel. Esas son negociaciones bilaterales. Se espera que en las próximas semanas vengan representantes del USTR a Chile. Están teniéndose ya 2 o 3 reuniones que estuvieron la semana pasada. Por lo tanto, eso es una buena noticia. Mm. Obviamente todavía no tenemos novedades ni tenemos noticias definitivas, pero creo que ya se hayan establecido relaciones de negociación bilateral más allá de la pregunta de importación de bienes. Mm. Creo que es muy relevante, no todos los países lo tienen y tenemos que aprovecharlo, ser profesionales y sobre todo, Gabriela, actuar unidos. Por eso, no es bueno lo que hacen algunas ONG, que en este proceso enlodan la imagen de Chile, donde nos afecta a todos, y eso es algo que no podemos justamente, no construye, sino que finalmente destruye. Loreto, ¿lo que espera la industria es quedar nuevamente con un arancel del 10% o quedar finalmente con un arancel cero como era antiguamente? Si ustedes me preguntan a mí, por supuesto, que dada la relevancia del mercado de Estados Unidos, dado que además el salmón chileno es el salmón que más consumen Mm. el pueblo americano, indudablemente nosotros siempre vamos a aspirar
a que no haya arancel, como era efectivamente hace más de un año. Sí. Ese es el objetivo final. No obstante, sabemos la dificultad, sabemos que esto no es algo solo contra Chile, Gabriela, y eso es importante tenerlo claro. No nos olvidemos que hoy día hay más de 60 economías que están negociando y están trabajando con Estados Unidos. Por lo tanto, yo diría que obviamente tenemos anhelos importantes, ojalá volver a cero, pero mientras tanto, lo que sí tenemos claro es que tenemos que ser parte de la negociación que se está llevando, estamos siendo parte, nos lo aseguró la subsecretaria y el canciller, y en ese sentido esperamos en las próximas semanas y meses tener, ojalá, noticias favorables respecto de los aranceles hacia la salmonicultura. Sí. Loreto, ¿qué efecto se espera en materia de empleo, sobre todo en la zona donde te encuentras actualmente, en los alrededores de Puerto Montt, producto de este aumento en los aranceles? Y no estoy hablando solamente del paso del 10 al 12,5, sino del 0 al 10%. Sí. Indudablemente nos afecta. Nosotros somos una industria, Gabriela, que ya llevábamos bastante tiempo de alguna manera afectados, porque no nos olvidemos, por muchos años hemos estado estancados, no se podía hacer mover las concesiones, finalmente hoy día estábamos congelados, no podíamos producir más salmones. Creo que la buena noticia es que ser un sector que hoy día es parte de la discusión del proyecto de reconstrucción, que hayamos sido aprobados en unanimidad, que finalmente haya un acuerdo transversal, Gabriela, respecto de la importancia de la salmonicultura. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que eso que está pasando en Chile, como digo yo, lo que está pasando al interior de nuestro país, nos permita contrarrestar lo que termina pasando en un tema internacional. Por lo tanto, yo diría, y siempre lo hemos dicho, en Chile tenemos la llave para destrabar y enfrentar lo que estamos viviendo a nivel internacional. Somos un sector diversificado, llegamos a más de 100 mercados, por lo tanto, también es importante poder producir más, también producir mejor, y eso es algo que lo está rescatando el proyecto de ley, y en ese sentido, obviamente, esa transversalidad es algo bueno para Chile. ¿Pero están en riesgo los empleos por el aumento en los aranceles? Yo no, a mí no me gustaría ser alarmista, Gabriela, Sí. porque creo que se están dando señales que, si bien algunas no son buenas, como los aranceles, hay otras que son muy buenas, como la voluntad política transversal de todos los sectores de asumir que la salmonicultura es relevante. Por lo tanto, nosotros lo tomamos con cautela, es algo que nos tiene ocupados, pero yo lo que quiero hacer también es valorar lo que se ha generado en Chile, no solamente en este gobierno del presidente José Antonio Kast, que lo valoramos, sino que también lo que venía sucediendo a finales del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sí. Hay una transversalidad por esta industria de entender que teníamos que seguirnos desarrollando, por lo tanto, eso también es una buena noticia. Eso contrarresta un desafío como lo que nos plantea Estados Unidos, pero somos una industria resiliente, estamos acostumbrados a vivir momentos difíciles, hemos vivido muchos momentos difíciles como industria, Gabriela, y creo que eso hoy es una ventaja competitiva que saca lo mejor de nosotros ante la adversidad, como lo hemos hecho muchas veces. A propósito de contrarrestar la mega reforma con el recorte en los impuestos y también los cambios en materia de permisos, ¿podría contrarrestar también un momento más complejo en la política comercial? Yo diría que indudablemente yo siempre he creído, no todo está asociado a la política comercial internacional, no todo está asociado a los tratados. Indudablemente somos una industria exportadora, con vocación exportadora, y somos un país exportador. ¿Qué duda cabe de eso? Pero también es cierto que tenemos muchos temas adentro de Chile que podemos mejorar. Por lo tanto, yo diría que ahí hay un esfuerzo especial desde el Consejo del Salmón. Como gremio hemos tenido esa vocación de siempre fortalecer una alianza privada, público-privada comprometida, una alianza público-privada que realmente trabaja con roles distintos pero objetivos comunes. Y yo creo que hoy día, Gabriela, ante la incertidumbre que vivimos a nivel global, indudablemente mirar también adentro de nuestro país, destrabar temas, agilizar permisos, generar nueva normativa que destrabe el crecimiento sostenible, creo que es muy importante. Y siempre lo digo, la llave no solamente está afuera, sino que hoy día tenemos una llave al interior de nuestro país, de la cual depende de nosotros, no depende de otro.
depende de todos quienes tenemos liderazgo y yo creo que eso hoy día es más importante que nunca. Esa llave de la que habla Loreto y que podría estar también en la mega reforma, ¿en cuánto podría impactar en el crecimiento de la actividad salmonera? Mira, nosotros tenemos algunos estudios que hemos hecho con economistas Ujú. porque para nosotros desde el Consejo es muy importante, Gabriela, la rigurosidad. Porque una cosa es decir que esto es positivo, que es muy importante, pero le hemos puesto números, le hemos puesto generación de empleo, le hemos puesto cómo mejora el PIB en la zona sur. Y, por ejemplo, las medidas de corto plazo que se están hoy día discutiendo no solamente en el Congreso, sino que también con el Ejecutivo, con el Gobierno, permiten llegar a crecimientos entre un 4 y un 8%. Eso genera empleos en los lagos, en Aysén, en Magallanes, que son de cifras significativas. ¿Cuánto? Nosotros hoy día en Aysén tenemos pleno empleo, Mm. pero generar 1.000 o 1.500 empleos más es muy significativo. Eso es un estudio formal que tenemos, lo hemos entregado a las Sí. autoridades y creo que eso es muy importante. ¿En qué plazos y sobre qué supuestos se calcula ese Sí, número? sí, yo te diría que son medidas de alto impacto, fácil implementación y que durante este año 2026 ya puede empezar a verse los impactos positivos. Por lo tanto, yo diría que son, como siempre lo dijimos, Mm. medidas que realmente sean factibles, medidas que solamente requieran cambios normativos propios del Ejecutivo y que finalmente ayudan a destrabar el crecimiento. No Mm. son medidas de largo aliento porque esas son relevantes, pero Chile hoy, Gabriela, no solamente nosotros, Mm. lo hemos hablado, hay un acuerdo transversal. Necesitamos crecer, necesitamos volver a desarrollarnos, necesitamos finalmente destrabar cosas muchas veces pequeñas, pero que generan alto impacto y al menos desde el Consejo en eso estamos abocados. 3, 4 medidas concretas, alto impacto y que finalmente le cambien y le sigan dando dinamismo al sur de Chile. Ahora, por el lado de las críticas o de las preocupaciones que han tenido, está el tema arancelario ciertamente, pero en el último tiempo también está la ley Lafkenche, que según lo que han advertido desde el sector, funcionaría como una traba, pero hay otros análisis, hubo un reportaje también de CIPER que mostraba que en realidad las mayores limitaciones venían del cierre de áreas aptas para la acuicultura. ¿Cómo ven desde el Consejo del Salmón ese diagnóstico? A ver, yo creo que indudablemente el tema de la ley Lafkenche ya no es solamente un tema, Gabriela, hacia la salmonicultura. Mm. Yo creo que es importante tener claridad que hoy día, cuando uno habla de la ley Lafkenche, cuando habla de las EMPO, cuando habla de las CRUF, que son siglas no se entienden, pero que tienen que ver con algo esencial, borde costero. Mm. Y Chile tiene borde costero de Arica a Magallanes. Por lo tanto, no es algo solamente que afecta a la salmonicultura. Yo creo que hoy día hay un consenso transversal que la ley Lafkenche nació con un muy buen espíritu, pero que la implementación se fue distorsionando. Ujú. Y eso no es bueno. Por lo tanto, yo diría que ahí tenemos un espacio que abordar. Hay consenso político, hay consenso nacional de la relevancia de este tema y entendiendo las distintas investigaciones que se han hecho y reportajes, creo que es algo que tenemos que abordar a la brevedad porque entraba la inversión, entraba el crecimiento y una cosa muy importante, a veces genera conflictividad social y eso no es bueno para nuestro país. Mm. Yo creo que el diálogo, construir comunidad es muy importante para el Chile que queremos todos y esta ley muchas veces genera conflictos que no nos podemos dar el lujo de tener en el Chile de hoy. Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Muchas gracias a ustedes por el contacto, que Que esté esté muy muy bien. bien. Saludos Chao. desde el sur, desde Puerto Montt. Chao, chao. Chao.